Shalom, amados hermanos. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Bendiciones a todos aquellos hermanos que a través de este canal de Shubat TV y también por el ministerio Regresando a las Sendas Antiguas y por medio de los canales de YouTube, le queremos dar las gracias por estar con nosotros cada semana. De mi parte, pues los bendigo en el nombre de Yeshua y sus méritos. Y también espero que estas clases los estén dándole una mejor información sobre las profecías que se están cumpliendo en los días de hoy y cómo estamos estudiando la escritura en su contexto. En esta semana entonces nos toca estudiar la parashá o porción titulada Vayishlach, que significa en el español y él envió. Y las escrituras, la porción se encuentra en Génesis 32:3 al 36:43 y la Haftorah se encuentra en el libro de Abdías en capítulo 1 del versículo 1 al 21 y las escrituras mesiánicas o apostólicas en Primera de Pedro del 1 al 9 al 2:12. Hoy vamos a hablar de una porción que también nos trae al cumplimiento de lo que está sucediendo en el día de hoy, en la profecía de regreso de la casa de Israel y también de regreso de todos aquellos que estamos regresando a la Torá y a su mandamiento. Pero quiero comenzar, voy a leer parte de la escritura donde comienza esta porción. Y luego de ahí entonces comenzamos a hablar de ella para entonces tener un mejor entendimiento de lo que está pasando en su cumplimiento en el día de hoy. Estamos en Génesis capítulo 32, comenzando con el versículo 3. Y dice la palabra: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóles diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y detenídome hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y el versículo 7 es el que nos trae entonces al cumplimiento de lo que está sucediendo hoy. El versículo 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y angustia, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campos. Vamos a ver qué significa esto de los dos campos, el por qué Jacob tiene que partir el campo en dos. ¿Qué significado tiene en los tiempos de hoy, en el contexto que fue escrito? Jacob entonces se encuentra en la tierra de Canaán, cumpliendo la orden que el Eterno le había dado de regresar a su tierra y su parentela y salir del área de Babilonia. Después de haber recibido este mensaje, Jacob sale con sus esposas, sus hijos y todos sus siervos y todo su ganado, pero no le dice nada a su suegro Labán, porque había tenido temor de que Labán se quedara con sus hijas, porque en esa cultura el padre podía decidir quedarse con sus hijas porque las consideraban como su propiedad. Entonces, después que Labán alcanza a Jacob y ellos hablan y resuelven entonces ese conflicto, se prepara a enfrentar ahora a su hermano Esaú. Entonces vemos que Jacob estuvo muchos años viviendo con Labán, se casó con Lea, se casó con Raquel, y cuando el Eterno le dice que tiene que salir de Babilonia, del área de Babilonia, para la tierra de Canaán, la tierra prometida, él sale con miedo, pero después todo se resuelve. Entonces, veamos a ver entonces por qué Jacob, cuando va a presentarse a Esaú, él divide el campamento en dos. Dice el versículo 32:2, dice: dos ángeles enviados por Yahweh
salieron al encuentro de Jacob para darle ánimo y valor para enfrentar de nuevo a Esaú, pasado ya 20 años desde el incidente de la bendición y la primogenitura. Este encuentro angelical comienza a mostrar la voluntad de Yahweh, entonces, al nombrar Jacob el terreno donde él se encontraba. Él le llamó a ese lugar el Mahanaim, que significa 2 campamentos. Entonces, vemos que Jacob tiene temor de enfrentarse a su hermano Esaú porque acuérdense que Jacob había engañado a Esaú cuando Esaú le pide el plato de lentejas y Jacob le dice, dame tu primogenitura y yo te doy comida. Entonces, frente a ese temor de que Esaú iba a destruir a Jacob, como había hecho su promesa cuando Jacob salió, vemos entonces que Jacob reúne a su familia y él tenía 2 esposas y 2 siervas y 11 hijos y sus criados y animales y lo divide en 2 campamentos pensando que si Esaú destruía uno, al menos quedaría el otro campamento para escapar con él. Esta decisión entonces de Jacob hace como el hecho de tener 2 esposas, una para cada campamento, y así lo divide. Pero esto tiene entonces un hecho profético que resume entonces la voluntad del Eterno para estos últimos tiempos. Primero, hay varias cosas que suceden en esta historia, en esta porción, de que cuando Jacob sale de Babilonia para la tierra prometida o para Canaán. Jacob tenía que salir de Babilonia para ir a la tierra de Canaán. Ese es el paso que Jacob tenía que dar. Y comparado con nosotros, como pueblo de Yahweh, tenemos que también salir de Babilonia y regresar entonces a la verdadera palabra, a la Torá de Elohim, a regresar a sus mandamientos, apartándonos de mandamientos y tradiciones de hombre, no siguiendo los mandamientos que el hombre ha establecido. Si usted se da cuenta, en las iglesias, pues, diríamos protestantes, que no tienen nada que ver con la Torá o que no siguen la Torá, ellos tienen sus mandamientos de hombres. Muchos de ellos, en las iglesias que yo estuve, pues, había muchas reglas que no están escritas en las escrituras para no entrar en ningún detalle. Entonces, Jacob también divide su familia en 2 campamentos. ¿Qué significa la división de estos campamentos? En 2. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, los hijos de Yahweh, el pueblo de Israel, está dividido en 2 grandes campamentos, 2 naciones. Está dividido en la casa de Judá y en la casa de Israel. Recordemos que en Primera de Reyes, capítulo 11, Salomón, en el tiempo de Salomón, las 12 tribus de Israel se dividieron y vemos que quedaron 3 tribus en la casa de Judá, que fue Judá, Benjamín y los levitas. Y entonces vemos que la casa de Israel, la tribu del norte, es dividida, perdón, el reino es dividido en las 10 tribus que entonces componen hoy la casa de Israel o el reino de Israel. También fueron ellas llevadas al norte y se mezclaron con los pueblos gentiles después que los asirios atacan al reino del norte o la casa de Israel y los llevan a las naciones. Y así esta casa de Israel comienza a perder su identidad, la identidad que anteriormente tenía mientras estaba en obediencia a la Torá y al Eterno. Entonces, este grupo es llamado hoy Casa de Israel, pero también se le conoce como la Casa de Efraín. Y tiene otro nombre también que vamos a ver más adelante. Vemos que hoy en día se está cumpliendo esa profecía de que toda esa casa de Israel que fue dispersa por todas las naciones está regresando a la obediencia de la Torá. Estamos regresando a nuestra identidad
que habíamos perdido anteriormente cuando la casa de Israel fue llevada a todas las naciones. Entonces, en la lectura que estábamos leyendo de la escritura nos hablaba de que Yahweh había enviado dos ángeles para expresar su voluntad a Jacob de dividir su familia. ¿Ok? Fue por voluntad de Yahweh que se dividieron las tribus de Israel, como también lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31, donde dice de la manera siguiente, dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh el Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Si usted ve uno de mis videos, de mis enseñanzas por a través de YouTube, usted puede ver el estudio de el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, donde yo enseño cómo fue que el reino fue dividido y cómo se dividió. Y cuando dice aquí, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, era que el profeta llevaba una capa encima de sus hombros. Esa la quita, la había partido en 12 pedazos. Entonces vemos que las dos esposas, Lea y Raquel, significan la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá es liderada lógicamente por Judá, llamada la casa de David. Es hija de Lea. Entonces, Lea es considerada como la matriarca de la casa de Judá, mientras que la casa de Israel es liderada por José, quien recibió la bendición tanto de la primogenitura como la descendencia numerosa, que entonces José, siendo de hija de Raquel, Raquel es considerada como la matriarca de la casa de Israel. Acuérdense que José recibe la bendición como de primogénito cuando Rubén tiene el problema con la sierva de Jacob. Y cuando Jacob llega a Egipto, una vez que José los manda a buscar, vemos que Jacob bendice a Manasés y a Efraín como si fuesen sus hijos. Entonces vemos que José entonces adquiere la primogenitura porque Rubén la había perdido por lo que había sucedido. Entonces vemos que en esta parashá, en esta porción bíblica, vemos que Jacob teme a Esaú. Ahora, en estos tiempos, vemos que este mismo conflicto, el pueblo musulmán que desciende directo de Esaú, se prepara siempre y amenaza a destruir al pueblo de Yahweh. Entonces vemos que la casa de Judá, hoy llamado como casa de Israel también, gran parte casa de Judá, y el hoy llamado cristianismo entonces, se está levantando actualmente gran parte de esa casa de Israel. De la misma manera que la casa de Israel se está levantando, muchos miembros de la casa de Judá también están llegando al conocimiento de Yeshua como su Mesías. Tenemos que acordarnos que la casa de Judá, los judíos, especialmente los ultra ortodoxos, y muchos de ellos, no para señalar a ellos solamente, muchos judíos hoy no creen que Yeshua es el Mashiach sufriente. Cuando nosotros podemos entender este concepto, porque cuando entendemos que Yeshua, cuando vino por primera vez, él vino a reconciliar al hombre, al mundo, con el Eterno. No puede haber un reino sin antes conciliarse con el rey. Entonces, Yeshua vino a ser primeramente como un sacerdote. Él fue el sumo sacerdote que se presentó a él mismo. Cuando él venga por segunda vez, entonces él vendrá como rey, como entonces los judíos del tiempo de Yeshua esperaban que Yeshua viniera a restaurar el reino. ¿Qué reino?
el reino que había sido dividido en dos campos. Acuérdense, todo esto tiene una conexión. Si nosotros nos ponemos a pensar en un momento y nos hacemos ciertas preguntas, podemos entender que hay muchas religiones en el día de hoy, muchas denominaciones, que piensan que Israel ya había sido desechado y que la iglesia cristiana ha llegado a ser entonces a tomar la parte de Israel como la Israel espiritual. Pero ¿será cierto eso lo que dicen las escrituras? Pues hagámonos esta pregunta para entender entonces ese concepto. Primera pregunta, ¿con quién Yahweh hizo el llamado nuevo pacto sellado con la presencia del Espíritu de Santidad? Primeramente hay que hacernos esa pregunta. ¿Con quién fue que el Eterno Yahweh hizo el llamado nuevo pacto? ¿Con qué nación? Segunda pregunta. ¿Con la iglesia cristiana independiente del pueblo de Israel? ¿Fue así que el Eterno, como dicen muchos, que el día de Pentecostés nació una iglesia cristiana? Eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña en el capítulo de Hechos, capítulo 2, nos muestra claramente que en el día que se derramó el Espíritu de Santidad, era que el Eterno estaba haciendo un pacto con su pueblo Israel para darle la Torah en la mente y en el corazón. Si leemos bien esa escritura, no quiero leerla completa, pero si leemos bien esa escritura, nos habla de que los que habían allí eran judíos y personas que habían aceptado el judaísmo como llamados prosélitos. Allí no había una iglesia cristiana que había nacido en aquel día. Pero veamos lo que dice Hebreos 8:8. Leamos con atención, porque aquí nos va a decir a nosotros con quién fue que el Eterno hizo un pacto, el nuevo pacto. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, oigan esto, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí no dice que vino a hacer un pacto con una iglesia independientemente de la casa de Judá ni de la casa de Israel, llamada cristianismo. Si Yeshua vino para fundar un grupo independiente llamado cristianismo, ¿por qué entonces el nuevo pacto es solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá? Es claramente que nos dice Hebreos 8:8 que el nuevo pacto fue con la casa de Judá y con la casa de Israel. Cuando nosotros podemos ver ahora la profecía del texto de Génesis en esta parashá, vemos entonces que es voluntad del Padre Eterno que estemos divididos en dos grupos. Eso fue que el Eterno lo estableció de esa manera. Nos está preparando para enfrentarnos entonces a Esaú y luego para ser unidos en una sola casa, la casa de Israel completa en la mano de Yahweh, juntos antes de la venida de Yeshua, el Mesías de Israel. Leamos entonces una profecía que se encuentra en Ezequiel, capítulo 37, versículos 16 al 23. Y veamos qué es lo que nos está diciendo Ezequiel aquí y qué es lo que va a pasar en un tiempo futuro, en los tiempos que estamos viviendo nosotros. Dice la escritura en Ezequiel 37, 16 al 20, dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Acuérdense, un palo para casa de Judá, un palo para casa de Israel, que los junte para que vuelvan a ser un solo, uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo,
¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Y dice la Escritura, diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Ves? Casa de José en mano de Efraín, casa de Judá estarán juntos. ¿Ok? Estarán delante de tus ojos, y dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirá, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Nosotros somos casa de Israel. Fuimos echados a las naciones y nos convertimos en personas idólatras. Ustedes saben la idolatría que hay en nuestros pueblos. Por él dice, así ha dicho, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Aquí no está hablando de una iglesia que fue dividida y nacieron muchas denominaciones. Aquí está hablando del reino de Israel, que fue dividido en dos. Por eso dice, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. El pueblo de Israel fue el que fue dividido en dos reinos. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. La palabra es gentil en el hebreo, es goín, que significa paganos. ¿Ok? Un gentil es considerado un pagano porque no cree en un solo Elohim, no cree que la Torah es válida el día de hoy, y el Yeshua como su Mashiach. Entonces dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Qué interesante que aquí menciona toda la profecía que va a suceder en los tiempos finales. Reunirá los dos reinos, los llevará a su tierra, a la tierra prometida, no para el cielo, para la tierra prometida, y será un solo pueblo y tendrán un solo rey. Como en el tiempo de David y Salomón y Saúl, que ellos fueron rey, solamente un rey de un reino. Cuando se divide el reino, entonces había un rey en el reino del norte y había un rey en el reino del sur. Si esta profecía claramente está hablando del final y la venida de Yeshua y el establecimiento del reino milenial, entonces también es claro que no es cierta la doctrina cristiana que enseña acerca de que la iglesia es una identidad separada de Israel y que ella se va y que va a regresar. Pero ¿de dónde va a regresar? Si regresa a Israel, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel que encontrará allí? Si en el texto de Ezequiel, Yahweh declara que la casa de Israel y la casa de Judá unidos son un pueblo y él será un Elohim, donde afirmen las escrituras, entonces lo mismo con respecto a la iglesia cristiana. No se encuentra, no habla de la iglesia cristiana. La Torá, las escrituras hablan de un reino que fue dividido, que luego se va a ser reunificado, se van a volver a ser un solo reino y tendrán a un solo rey. En Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, habrá solamente 12 puertas. Y dice el libro de Apocalipsis que las 12 puertas tendrán los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, como nuestro padre Jacob, hoy los dos campamentos, Judá, Israel y Efraín, Israel y Efraín, el mismo campamento, se preparan para volver a la tierra de la promesa, enfrentando en el camino a Esaú. Unidos por la mano del Padre Eterno, entonces seremos un ejército grande en extremo, como lo anuncia entonces Ezequiel 37, versículo 12. Dice, por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Adonai Yahweh. Mira, pueblo mío,
yo abriré los sepulcros de ustedes, los haré subir de su sepulcro y los traeré a la tierra de Israel. Todo tiene que ver con llevarnos a la tierra de Israel, no llevarnos a otro lugar ni al cielo, es llevarnos a la tierra de Israel. Ese es el evangelio de la palabra del Eterno, que reunirá el reino que había sido dividido, tendrá un solo rey y estaremos viviendo en la tierra prometida. No todos irán a la tierra prometida, solamente aquellos que son escogidos por medio de cuando seamos arrebatados, seremos llevados entonces a ese lugar. Hoy muchos y miles alrededor del mundo estamos siendo testimonio viviente de la resurrección de esos huesos secos. Todos aquellos que hemos aceptado que la Torá está vigente en el día de hoy, que la Torá no es para el pueblo judío solamente. No podemos decir que es para el pueblo judío, porque el judío viene de la casa de Judá, de la tribu de Judá, y es solo una tribu de las 12 tribus. Eso es para todos nosotros. Los mandamientos están vigentes para todos nosotros. El Eterno nos ha llamado a ser obedientes a su palabra, sin quitarle ni añadirle. El Eterno nos ha llamado a creer en un solo Elohim, un solo Adonai, un solo Yahweh, un solo Señor, no tres dioses. No hay Dios Padre, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo. Solamente es uno. Él, el Eterno. Entonces, muchos estamos experimentando un entendimiento en nuestro corazón acerca de nuestra identidad como israelita. No como el Israel que se encuentra hoy, sino como el Israel que el Eterno estableció desde un principio que fuese ejemplo para todas las demás naciones. Como en esta parashá hay muchos Jacob que hemos sido escogidos por Yahweh y hemos amanecido siendo Israel con una promesa grande y una real en nuestra vida. La casa de Israel completa se está levantando. Cada día que pasa, más y más personas están regresando a su identidad de Israel, a la Torá, a los mandamientos, a la obediencia total a las escrituras. Judá está conociendo también, muchos de la casa de Judá están reconociendo a Yeshua como su Mesías. Y nosotros, la casa de Israel, estamos volviendo entonces a las raíces de nuestra fe, que es a la obediencia de la Torá. Y eso lo estamos experimentando cada día que pasa. Cada día que pasa vemos cómo muchos están reconociendo, están abriendo sus ojos, esas escamas que habla la Escritura se nos han caído y estamos viendo y entendiendo las Escrituras tal y como fueron escritas, tal como el Eterno quiso que nosotros las leyéramos y las entendiéramos. Estamos recibiendo la revelación en su contexto. Estamos siendo parte de ese pueblo de Israel, el cual el Eterno va a levantar pronto por medio de su Hijo Yeshua el Mashiach. Continuemos leyendo ahora Génesis capítulo 32, comenzando con el versículo 22, y veamos por qué a Jacob se le cambia el nombre, qué relación tiene el cambiarle el nombre de Jacob a Israel y los dos campamentos y el Israel que va a ser levantado en los últimos tiempos. Leamos entonces, comenzando con el versículo 22, capítulo 32, dice: y levantóse aquella noche, estamos hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Tomólos pues y pasólos el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y se quedó Jacob solo y luchó con un varón, hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y desconyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él les dijo:
¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a el Eterno, a Elohim, cara a cara, y fue librada mi alma. Y salió el sol, pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca o de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Ahora bien, esta es la Reina Valera. Yo uso muchas veces, la mayoría de las veces uso la Reina Valera para que veamos que no hay ninguna diferencia de lo que se está estudiando en el contexto. Las escrituras todas son, hay muchas que añadieron, otras quitaron, pero la mayoría tiene el mensaje escritas en ella. Veamos bien. Entonces vemos que aquí Jacob se encuentra con un varón, como dice la escritura que cambia por completo la identidad y el corazón de Jacob. Acuérdense, esa persona, ese ser, ese varón, cambia la identidad de Jacob y su corazón. Esto tiene que ver mucho con regresar a nuestra identidad como nosotros. El Eterno nos tocó a nosotros, tocó a nuestro corazón y ha cambiado nuestra identidad. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Lo primero importante resaltar es que es el temor el que origina la situación que está pasando Jacob. Él se queda, todas las mujeres, los dos campamentos pasan hacia el otro lado y él se queda atrás. Muchas veces nosotros necesitamos en nuestras vidas unos cambios que nos ayuden a nosotros a recapacitar en lo que el Eterno quiere para nosotros. Dice la Escritura que Jacob luchó con un mensajero de Yahweh y salió de esta lucha cojo, humilde, con un corazón que anhelaba una bendición, la bendición del Eterno, y sobre todo con un nuevo nombre. Acuérdense, se encuentra con ese ángel mensajero de Yahweh, un mensajero de Yahweh. Segundo, salió de la lucha cojo, humilde, con el corazón que anhelaba la bendición y sobre todo salió con un nombre nuevo. Los nombres son el carácter de las personas. Entonces, ¿con quién peleaba Jacob? Muchas personas dicen, bueno, peleó con el mismo Dios o con el Eterno. La palabra dice que el que vea al Eterno, no hay hombre que vea al Eterno y no muera. Entonces, si no era la presencia del Eterno, porque Él es el Espíritu, ¿quién entonces fue el que peleó con Jacob? ¿Quién era este varón? Vamos a leer entonces Oseas, el profeta Oseas, capítulo 12 del 1 al 6. Dice, Efraín apacienta el viento y persigue la brisa. Siempre está añadiendo ilusión a la calamidad. Ahora hacen un pacto con Asur. Ahora llevan aceite a Misraim, a Egipto. Yahweh una vez le puso pleito a Judá y castigó a Jacob por su conducta. Le pagó por sus obras. En el vientre trató de suplantar a su hermano. Ya hecho hombre, luchó con un ser divino. Luchó con un mensajero y prevaleció con un mensajero, acuérdense. El otro tuvo que llorar e implorarle. En Betel, Jacob se encontrará con él para comulgar allí con él. Sin embargo, Yahweh, el Elohim de los ejércitos, debe ser invocado como Yahweh. El 6. Debes regresar a tu Elohim. Practica el bien y la justicia y confía constantemente en tu Elohim. Este es el profeta Oseas hablando.
Si usted lee el profeta Oseas también tiene una gran enseñanza sobre la casa de Israel y la casa de Judá. Y si ustedes quieren pueden leerlo. Y ahora que tiene un poco más de entendimiento de lo de las dos casas, ustedes verán que Oseas habla de las dos casas. ¿Ok? Entonces, Jacob peleó con el ángel de Jehová o de Yahweh y no con Yahweh. Nuevamente, la palabra dice que no hay hombre que pueda ver a Yahweh y que viva. Entonces, la expresión el ángel de Yahweh se usa muchas veces en ocasiones a referirse a Yeshua. Yeshua, que es la imagen visible de Elohim, que Elohim es un ser invisible. Entonces, el ángel de Yahweh, en este caso, Yeshua, es el ángel de Yahweh. Acuérdense, durante la escritura vemos que Yeshua tiene varias funciones. Tiene la función de Memra, tiene la función del ángel de Yahweh, tiene varias funciones. Cuando él nace, entonces su función y su nombre es Yeshua, porque Yeshua entonces es una manifestación física de el Eterno. ¿Ok? Entonces vemos que en este caso, el que estaba peleando, el ángel de Yahweh que peleaba con él era Yeshua, como el ángel de Yahweh. Teniendo en cuenta entonces el nombre de Jacob, le dio al lugar que él peleó, Jacob le llama entonces Peniel, que significa vi al Eterno cara a cara. Estas palabras, por eso que las versiones que se usan, al decir que vio a Dios cara a cara, puede malinterpretar a la persona y dice, oh, mira, Jacob vio a Dios. No, él no vio a Dios. Él no vio al Eterno, porque no hay hombre que lo vea y viva. Él estaba viendo que estaba allí el ángel de Yahweh, la manifestación física del Eterno en Yeshua. Pero no era Yeshua en ese momento. Él era conocido como el ángel de Yahweh. Y dice, y cuando unimos estos dos versículos, el texto de Osea, entonces llegamos a la conclusión y sabemos que Yahweh mismo él estaba allí presente, pero no se trataba de un mensajero, ¿ok? En hebreo es un malak, en hebreo. Entonces se estaba hablando de que era Yeshua. Ahora bien, pregunta, ¿quién es el único en la escritura que resume los términos ángel, hombre y Elohim? ¿Quién entonces es el único que puede bendecir y hacer pactos con los hombres? ¿Quién fue el que estableció el pacto con Abraham, Isaac y Jacob? Pues vayamos entonces, contestemos esas preguntas, porque las escrituras nos dan las contestaciones a cada pregunta. Entonces, si leemos a Isaías 53:1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Ahora le llaman el brazo de Yahweh. Entonces, si aquí le llama, en Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Vamos a ver. Hay que contestar esa pregunta. ¿Quién es el brazo de Yahweh? Que ahora se sienta a su diestra. Veamos a Primera de Pedro 3:22. Dice, ahora él, ¿quién es? Yeshua. Porque mira lo que dice aquí. Después de ascender al cielo, está a la diestra de Elohim y los mensajeros, las autoridades y los poderes están sujetos a él. Nuevamente, aquí en el libro de Isaías, cuando habla del brazo de Yahweh, está hablando de Yeshua. Porque Primera de Pedro 3:22 nos dice claramente, dice, ahora él, después de ascender al cielo, ¿quién ascendió al cielo? Dice la escritura que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, Yeshua. Y está a la diestra de Elohim. ¿Quién está sentado a la diestra de Elohim? Yeshua. No hay nadie más sentado a su diestra. ¿Sí? Si ustedes leen con detenimiento el capítulo 53, van a ver esto también. Es todo esto que estamos hablando, pero por el tiempo no podemos leerlo
por medio de este medio, porque estaríamos mucho rato y estamos limitados en tiempo. Pero también hay una escritura que nos enseña que es el mismo que llevó al pueblo a Israel por el desierto, de acuerdo a Hechos 7:37. Ahora, primero se le llamaba ángel, ahora se le dice el brazo derecho. Ahora se le conoce el que lleva al pueblo de Israel por el desierto. ¿Cómo se le conoce entonces en este capítulo de Hechos, capítulo 7:37? Dice, aquel Moisés, fue el que dijo a los hijos de Israel, Yahweh su Elohim les levantará un profeta de entre sus hermanos semejante a mí. Está hablando de un futuro que iba a levantar a Yeshua como un profeta, como Moisés o Moshe. Ese que va a levantar en los últimos tiempos, que fue Yeshua, a ese profeta, dice el versículo 38, ese fue el que estuvo en la asamblea en el desierto, con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí, otra revelación, ¿okay? Y con nuestros padres, y recibió palabras de vida para transmitírnoslas. Vemos entonces que el que habla con Moshe, que él lo ve, es la manifestación física de Yahweh, ¿okay? El mismo que está sentado a la diestra del Padre, Yeshua, ¿okay? Primera de Corintios 10:4. Oigan, otra manifestación de Yeshua. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? ¿Quién es el Mesías? Yeshua. Entonces, vemos que todas estas como decimos, todos estos nombres que Yeshua tiene desde el comienzo son las manifestaciones físicas que el Eterno hace para que Él se manifieste en medio de su pueblo. ¿Okay? Ahora bien, pero ¿por qué peleó Yeshua con Jacob si las promesas y las bendiciones ya habían sido dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Por qué él tuvo que pelear? Analicemos vamos a analizar este evento, ¿ok? Dice el texto de la Torah que Jacob estaba solo. Primeramente, ¿se acuerdan? Estaba solo. Dice el versículo 24, el 23 dice, tomólos pues y pasaros el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y el 24 dice, y se quedó Jacob solo y luchó con un varón. Primeramente él se encontraba solo. No había nadie en aquel lugar. Esto nos enseña a nosotros que nuestro encuentro con el Eterno tiene que ser un encuentro personal. Nosotros tenemos que encontrarnos con Él. No podemos hacerlo por medio de nadie. Nadie nos puede llevar a la presencia del Eterno, sino el Espíritu de Santidad por medio de las Escrituras y de la Torah. Y por medio de Yeshua, nuestras oraciones son presentadas ante el Padre. Él es nuestro abogado. A Él también se le conoce como nuestro abogado. Tantos nombres que tiene Yeshua, que es la manifestación física del Eterno, el ángel de Yahweh, la roca, también se le conoce como el abogado que está allí siempre al lado del Eterno, abrogando por nosotros. Entonces, nuestro encuentro tiene que ser personal. Que nosotros peleemos esa buena batalla para que al amanecer, cuando raye el alba, entonces podamos tener una vida nueva. Acuérdense, dice la Escritura que él cuando peleó con él, estaba peleando de noche. La oscuridad es símbolo de pecado, ¿okay? Por eso tenía que rayarle el alba para que él recibiera la bendición. El amanecer nos habla siempre de un nuevo día. La Escritura nos dice que la
misericordias del Eterno son nuevas cada mañana. Una nueva vida donde la luz brilla sobre las tinieblas. Jacob peleaba por alcanzar una bendición que era más grande de lo que él había recibido en promesa. Él pudo saborear esa manifestación del Eterno física por medio de esa lucha con el ángel. Deuteronomio 11:26 nos habla de esa bendición. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición viene si oyereis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahweh, que ordenó para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, la bendición viene por obediencia a la Torah, a los mandamientos. La maldición viene por la desobediencia a la Torah, en desobediencia de los mandamientos. Nosotros debemos tomar una decisión y pelear con este mundo que cada día se pone peor. Si nosotros queremos alcanzar esa bendición que Yahweh tiene para nosotros, tenemos que alejarnos de ese mundo, la cual hoy dice que la Torah fue abolida, que hoy se pueden comer todos los alimentos que el hombre quiera. Son tantos los mandamientos que cada día se violan, que eso va en contra de lo que está establecido en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26, donde dice que vamos nosotros a adquirir la bendición por medio de escuchar o oír los mandamientos que Yahweh, nuestro Elohim, nos dio a nosotros. Ahora bien, vayamos entonces y analicemos lo del nombre. ¿Por qué significa el nombre que fue cambiado de Jacob a Israel? El nombre de Jacob en hebreo significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. ¿Ok? Eso es lo que significa el nombre de Jacob o Jacob en hebreo, el que toma por el calcañar o el que suplanta. ¿Se acuerdan que antes de nacer, él agarró el talón de Esaú? ¿Okay? Eso es parte, como señal de que Esaú es el reino que vive hoy del mundo, que iba a reinar mientras Yeshua no regresara como rey, pero que al final el reino sería de nuestro Mashiach. Entonces, el Eterno le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel significa un príncipe de Elohim o uno con la autoridad de él. Es interesante que en las escrituras los términos Jacob o Israel son usados más adelante para describir el hombre físico y el hombre espiritual. Un ejemplo lo vemos en Génesis 48:2, donde dice: y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. No dice entonces se esforzó Jacob. Dice entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Se usa el nombre de Jacob para describir al hombre que está agotado, pero Israel al hombre que se levanta de nuevo. Eso somos nosotros, que estamos siendo llamados Israel. Ese es Israel que nosotros pertenecemos, al nombre que el Eterno le dio a Jacob, el hombre que obedece los mandamientos, oye la Torah y los mandamientos y los cumple. Cumple su fiesta, lleva a cabo las fiestas del Eterno, no las fiestas judías, son las fiestas solemnes del Eterno, de Yahweh. Él estableció esa fiesta. Entonces, ¿por qué fue este nombre de Jacob? Este nombre que le cambiaron a Jacob fue a él solamente. ¿Por qué se le cambió a Jacob el nombre de Israel a él solamente y no a otras personas? Se le llamaba Jacob, se le llama ahora Israel. Israel define por completo entonces el nombre de los hijos de Yahweh. Los hijos que estamos creciendo, naciendo, levantándonos en el día de hoy.
Esos huesos secos de los que habla Ezequiel, el cual estamos siendo levantados y Él nos está dando palabra de sabiduría, porque dice la profecía de Ezequiel, dice, profetiza estos huesos secos y ellos se van a levantar. Y eso es lo que está sucediendo hoy. El evangelio verdadero se está enseñando por todas las partes del mundo y nosotros estamos escuchando el verdadero evangelio y estamos siendo levantados como esos huesos secos a una nación que se llama Israel. No la Israel que existe hoy, la Israel en el cual el nombre fue cambiado a Jacob. El pueblo de Yahweh se llama Israel. La esposa del Cordero es Israel. Si leemos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la novia, acuérdense, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, teniendo la gloria de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, oigan esto, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Por eso es que decimos que yo soy Israel, porque yo soy parte de ese pueblo que va a ser levantado, ese Israel que va a ser la novia del Cordero. Eso es lo que dice. Y me llevó en el espíritu un monte grande y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo. La esposa del Cordero. Entonces, podemos ver que el llamarnos Israel no es que estamos siendo judíos, lo que estamos haciendo es yendo a lo que la Torá nos dice, caminando al camino de la Torá en toda su obediencia. Pablo en su libro de Efesios capítulo 2 nos enseña que nosotros al recibir a Yeshua en nuestra vida, entonces adquirimos la ciudadanía de Israel. Y eso lo dice en Efesios 2. Vayamos a Efesios capítulo 2, rapidito, y veamos que eso lo muestra en Efesios 2. Como dice en el versículo 11. Dice, por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros, los gentiles, los paganos que no creíamos en Yeshua y en la Torá, en la carne que era llamado incircunciso, por causa se llama, por la que se llama incircuncisión, hecha con su mano. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejado de la República de Israel, y extranjeros a los pactos. Nuevamente, ve, aquí estábamos extranjeros y estábamos ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces, habla de que nosotros, entonces, así en el versículo 19 de Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos del Eterno, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mashiach mismo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo lo que dice entonces Efesios capítulo 2, que ya no soy extranjero ni advenedizo, ya no soy gentil, sino que soy parte de ese pueblo de Israel, de ese pueblo santo, de ese pueblo que va a ser levantado. Cuando nos decidimos a nosotros a luchar contra el mundo, a buscar el fundamento entonces de los profetas y los apóstoles, como dice Efesios 2:20 que acabamos de leer ahora, entonces nuestro nuevo nombre, entonces es Israel. Somos parte de ese pueblo bendito de Yahweh. Somos parte del pueblo que el Eterno ha bendecido. Y si nos podemos hacer esta pregunta, o alguien me puede mostrar si un profeta habló en contra de la Torá
o de los mandamientos de Yahweh. Yo quiero saber si alguien me puede mostrar por la escritura si algún profeta habló en contra de los mandamientos de Yahweh. No pudieron hacer eso porque los mandamientos son perpetuos. El Eterno dio la Torá perpetuamente. Cuando el Eterno da la Torá en el monte Sinaí, allí se encontraban la descendencia de las 12 tribus, pero también allí habían extranjeros, habían esclavos, habían egipcios que habían salido con el pueblo de Israel, que eran extranjeros, pero una vez que son injertados en las tribus, ya dejaron de ser extranjeros. ¿Por qué? Porque lo que nos hace a nosotros, ciudadanos de ese pueblo de Israel, de ese pueblo santo, es la Torá, la obediencia a la Torá. El creer que el eterno Elohim es un solo Dios, no hay otro Dios. No está partido en 3 dioses, es solo un Dios. Y que nosotros creemos en Yeshua el Mashiach, que pronto regresará a buscar a su pueblo. Él nos arrebatará y nos llevará a la tierra prometida, porque eso fue lo que él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, una tierra prometida. Cuando Abraham, Isaac y Jacob, ellos pasaron por la tierra prometida, todavía no era el tiempo del cumplimiento completo de esa promesa, porque el Eterno quiere llevar a todo Israel. Nuevamente, esos 2 reinos que hablamos, esos 2 campamentos, el Eterno los quiere unir en uno. Ezequiel capítulo 37 nos habló de 2 palos, un palo para la casa de Israel, un palo para la casa de Judá, los unirá en uno y se convertirán en un solo palo. Y ese reino, ese solo reino, será entonces el reino de Israel, donde el Eterno reinará para siempre. Espero que hayan aprendido un poco de esta porción bíblica de la parashá y que puedan leer las escrituras que mencioné anteriormente para que tengan un conocimiento de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo hoy. Espero verlos la semana que viene, Shabbat Tov, que el Eterno los bendiga, los guarde, que el Eterno haga brillar su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia y ponga su shalom.